Empezamos. En el día de hoy, pues vamos a continuar con lo que ya venimos trabajando, que son las teorías y los modelos educativos, ¿sí? Cuando estuvimos hablando las clases pasadas, hablábamos de la importancia que tienen las teorías como tal, los modelos que sirven de guía para seguir una orientación en la enseñanza y que buscan obtener la traducción de ese conocimiento. Cuando hablamos de modelos pedagógicos, representan las relaciones que permiten explicar cómo ocurre el aprendizaje en los seres humanos. Esto a su vez permite diseñar estrategias que orienten a educar las potencialidades de los elementos que resultan en esos modelos. Los modelos pedagógicos corresponden a qué enseñar, qué evaluar, cómo enseñar. ¿Sí? Estas preguntas se deben de responder mediante los enfoques metodológicos y la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje se puedan obtener esos procesos como tal. La actividad que ustedes tienen están planteadas en plataformas. La primera es, los llamo a que por favor abran la plataforma, participen, se pongan activos, porque nosotros se chequea constantemente y ustedes no están ingresando lo que debe ser a la plataforma y debemos activarnos con las actividades. Recuérdense que a nivel doctoral ustedes deben de leer para que puedan aportar y puedan construir y formar parte del conocimiento. ¿Okay? La primera actividad, que es el árbol del conocimiento, esa estrategia deriva de una tradición judía que hablaba del bien y del mal. Y es necesario que ustedes a través de esa estrategia tengan una comparación de las teorías y de los procesos como tal desde la parte ancestral hasta nuestros días. ¿Okay? Eso tiene un valor del 25%. Las teorías del aprendizaje, donde está la parte cognitiva, conductual, está la cognitiva, está la histórico-cultural, deben de hacer otra actividad para esa teoría igual del 25%. Ustedes van a hacer en función de las teorías del aprendizaje. La actividad del aprendizaje de la línea del tiempo es algo fundamental, porque la línea del tiempo nos va a permitir viajar por las diferentes vigencias de los paradigmas, los diferentes cambios que ellos han llevado y la base que han servido para formar otros. ¿Okay? Recuérdense que todo paradigma que está establecido puede ser modificado o puede ser refutado para poder dar pie a otro modelo. ¿Okay? Finalmente, la línea del tiempo nos va a permitir establecer la importancia y relevancia que ha tenido en ciertas épocas y que todas estas teorías y estos modelos son sumamente necesarios para asumir las necesidades y los cambios que la sociedad está meritando en la parte educativa. Cuando hablamos de lo último, es un cuadro comparativo de los modelos pedagógicos, cuando hablamos de la parte tradicional, la parte conceptual, la parte de los diferentes enfoques que tienen estos modelos. ¿Okay? Ahorita vamos a hablar someramente de los modelos, de los enfoques, ¿sí? Para que ustedes estén inmersos dentro de esas teorías. Es importante que ustedes aporten dentro de las clases, sobre todo en sus producciones parciales, para que se vea la postura del participante a nivel doctoral. ¿Okay? ¿Vamos bien o vamos mal? Vamos bien. Bueno, vamos a hablar del enfoque. El enfoque es como lo veo, es una mirada que va
desde el problema. O sea, como su palabra lo está diciendo, es la visualización que se le da, ¿sí? Mientras que el modelo representa esa realidad, ¿sí? Que posee la estructura, su complejidad. El enfoque analiza la forma a través de la educación y contribuye a solucionar un problema. El modelo es la representación física y mental de ese fenómeno, con la intención de analizar y de comprender. Entonces, el enfoque es la visión de lo que yo veo, ¿sí? De lo que me permite darle una solución. Permite analizar, interpretar y comprender, ¿ok? Entonces, podemos decir que el enfoque es esa atención que se le da, que se le considera que es fundamental y que da forma a un hecho en particular desde mi punto de vista. El enfoque es más subjetivo, mientras que el modelo es la representación de ese objeto real. Sirve para comprender la estructura del fenómeno y lo representa cabalmente. O sea, primero lo visualizo, lo utilizo en función de la necesidad como tal y el modelo me da esa representación real y me da la posibilidad de esa respuesta que necesito. Cuando hablamos de los modelos tradicionales, nos englobamos en la parte humanística, la dogmática, esa es la parte necesaria de ese modelo tradicional, donde la imitación del ejemplo, de la disciplina era fundamental, donde los contenidos eran netamente clásicos, conservacionistas, tradicionales, valga la redundancia, y la relación del alumno y el maestro era netamente vertical, ¿sí? Era solamente una arista. El cúmulo de conocimiento venía y provenía solamente del maestro, del facilitador. Está la parte romántica, donde entran una cantidad de contenidos y las relaciones son directamente más sentimentales, más afectivas, ¿sí? Y se engloba con las necesidades y interviene la parte o sea, determina las necesidades que puede existir de ese participante, de ese estudiante, con la relación directa con el facilitador. Tenemos lo que es una teoría, ¿sí? La teoría del aprendizaje, que describe los diferentes teóricos y los diferentes conceptos que traemos. ¿Por qué del aprendizaje? Porque es lo que nos han enseñado. Frecuentemente explica la relación de lo que nos han informado con la información que tenemos. Es algo que se percibe, que se recibe la información, se recibe de la parte de la familia, del educador, del entorno, de los medios actuales, como es la necesidad de la tecnología, donde también lo hemos recibido a través de la teleinformación, de la telemática y de todas estas características de información que tienen acceso a nosotros. Tiene efectos tanto ambientales en el receptor, en la parte sensorial, genera la memoria, la memoria puede ser a largo, a mediano y a corto plazo, se da la semántica y se producen cambios sustanciales dentro de él. Cuando hablamos de la parte conductual en el aprendizaje, hablamos netamente de ese cúmulo de conocimientos que tiene varios enfoques. Tenemos el enfoque conductista, donde el participante se encargaba simplemente de memorizar, de almacenar y
no producía, no participaba. Tenemos representantes fundamentales dentro de esas diferentes corrientes y dentro de la parte del aprendizaje conductista, tenemos esa educación tradicional donde el aprendizaje es una forma de enseñar, ¿sí? Pero de una manera directa, de una manera sin influencia del conocimiento, ni de la experiencia, ni de toda esa cantidad de enriquecimiento que tiene el ser humano como tal. Acuérdense que cuando hablamos de la parte conductual, nos referimos netamente a aquella educación donde nos basábamos o nos fundamentábamos netamente en ese modelo tradicional de aprendizaje, donde el conductismo del siglo XX era netamente un cambio en el comportamiento, ¿sí? Donde el comportamiento era una recompensa y se asumía como tal. Y se buscaba una calificación, un resultado, pero no era formativo, no era sumativo, sino simplemente era eso, tener una serie de conocimientos y se buscaba unos resultados específicos. A su vez tenemos la parte constructivista, tenemos la representación de varios autores y todo esto ustedes lo tienen que empezar a dilucidar y tienen que empezar a manejar, que ustedes ya lo manejan, ustedes ya manejan la educación como tal, ustedes son partícipes de esa formación que se está llevando hoy día y que el medio y las necesidades reales del medio nos ha obligado a llevar todos esos cambios que amerita la situación real que se encuentran dentro de las aulas, ¿sí? Cuando hablamos del proceso de aprendizaje, cuando hablamos arriba de que habían expectativas, porque estas cantidades de expectativas las genera la persona, el individuo, el ser, el estudiante, el alumno, como lo quieran llamar, va a generar a su vez esas respuestas que se dan a través de esos aprendizajes, llámese conductista, constructivista. Sí, también tenemos varios enfoques, diferentes formas de verlo y que nos permiten a través de estas teorías tener esos enfoques desde, por ejemplo, en la parte cognitiva a Piaget, tenemos a Skinner en el aprendizaje significativo, a Brunner. Entonces, todos estos autores que ustedes manejan diariamente deben de interpretarlos, analizarlos, pero de una manera crítica para que vean el desarrollo y los cambios, porque la teoría no es que desaparezca en el tiempo, no, ella puede ser moldeada a las necesidades que tengo, no es que la teoría va a cambiar, no, sino que puede ser sustituida por otra, puede ser combinada y que realmente a nivel educativo una es consecuencia de la otra y todas convergen en la formación del individuo como tal. Hoy día necesitamos una educación participativa, activa, tecnológica, donde las realidades del ser y de las realidades del futuro doctor, como son ustedes, sea el crear, el participar, el aportar. El aporte es algo significativo porque es el resultado de esa serie de conocimientos que ustedes imparten, que tienen, que dan y que reciben. Entonces, eso es fundamental en los procesos de aprendizaje, el proceso de enseñanza, porque está actualizado. Cuando hablamos de la teoría constructivista y que habla de otro enfoque diferente, ¿sí?
donde se produce algo porque se espera obtener un resultado. ¿Y cuál es el resultado que se espera? Que se espera es un cambio conductual, y ese cambio conductual se da, valga la redundancia, cuando la conducta cambia, y cambia de manera no obligada, sino voluntaria, y cuando se da ese crecimiento. Al hablar de diferentes enfoques y diferentes teorías, nos damos cuenta que el cambio del comportamiento que se da dentro de los procesos de aprendizaje también está condicionado por los estímulos que se dan a través de la manera como se enseña. Por eso es importante qué enseñar, cómo enseñar, por qué enseñar y en qué modo, en qué ambiente, en qué momento específico lo estoy realizando. Es importante señalar que el modelo como tal, el modelo constructivista, tiene una visión netamente de construcción para que el proceso sea significativo en las personas y para que puedan ser activos. Depende de una psicología como es la de Piaget, ¿sí? El constructivismo de Vygotsky y la parte constructivista de Berger. Esos modelos generan los cambios que se están generando, valga la redundancia, dentro de los procesos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el modelo es fundamental en el proceso educativo, sí es un fundamental el modelo, porque es un cambio que se va a dar de ese modelo, que se va a moldar, porque él es el que nos va a permitir dar un paso más allá. Es una manera de expandir la práctica dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando nos referimos a la parte conductual, ¿sí? Decimos que netamente conductista, hablábamos de que era un cúmulo de conocimientos, ¿sí? Que se enseñaban una serie de conocimientos de conductas y donde el expositor, que en ese caso era el profesor, era el único que se encargaba de la realidad y del conocimiento como tal. Entonces, por eso estas clases no es conveniente de que sean netamente como monólogos, ¿sí? Es importante que ustedes, que ya son futuros doctores, puedan participar de una manera más activa dentro del proceso. ¿Cómo lo van a hacer? El próximo encuentro que tengamos, que es creo que es para la próxima semana, a la que viene, tengamos un encuentro donde vamos a participar activamente todos los integrantes del proceso de las teorías del aprendizaje. ¿Por qué? Porque es importante que el estímulo que ustedes están dando para estar aquí en este momento se vea reflejado en la producción que ustedes puedan tener. ¿Okay? Cuando se habla de los enfoques educativos, tenemos la educación, diferentes enfoques. Y tenemos la educación tradicional, tenemos la educación que es más activa, tenemos los enfoques necesarios según las escuelas que estamos generando, pero lo más importante es la necesidad con quien cuenta el participante para poder buscar que estos teóricos que generaron estos aportes, estas construcciones dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación, nos permitan reforzar para poder generar un cambio conductual dentro de ese producto, que en ese caso sería ese ser humano que estará en la capacidad de afrontar la realidad, como por ejemplo la realidad que estamos viviendo en el modo de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje a través de la
sincrónica como la oferta que tiene nuestra universidad y nos permite interrelacionarnos y estar de una manera más activa dentro de este contexto que engloba la economía mundial y la salud mundial, como es la situación que estamos atravesando por la pandemia. ¿Ok? Entonces, pues, es importante que ustedes, a través de la tecnología, a través de los aportes que ustedes van a dar en el desarrollo de sus actividades, puedan realizar esos aportes significativos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que realmente nos interesa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las teorías del aprendizaje, cuando hablamos de los paradigmas, de las definiciones, de la clasificación, tanto de la parte conductual, cognitiva, la parte del contexto, es fundamental que nosotros, basados en las teorías, basados en los aportes y en los modelos educativos, pedagógicos que se han llevado a cabo, podamos aportar un concepto, un aporte crítico de la realidad que se vive en nuestro desarrollo educativo. ¿Alguien me quiere decir algo? Sí, profesora, Jorge Hernández. Ajá, hola Jorge. Sería interesante que se abra un espacio. Yo sé que el tiempo, por ejemplo, para hoy es limitado. Y tiene usted toda la razón cuando quiere escuchar a cada uno de nosotros frente al concepto que tenemos de la temática que se está abordando en el día de hoy, que seguiremos abordando en encuentros futuros. Y es precisamente cuando uno como docente enfrenta esa realidad y enfrenta el contexto en donde está trabajando y se da uno cuenta qué tanta veracidad y qué tanta aplicación tienen todas esas teorías en lo que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, ahorita nos toma de sorpresa una pandemia. Y todos los docentes veníamos trabajando presencialmente con nuestros libros, con nuestra programación. Y de rompe nos dicen que tenemos que cambiar el modelo que estamos trabajando en estos momentos. Y de hecho ese modelo existe. Y es el modelo tecnológico o el modelo cognitivista. Cognitivista. Sí, arrancaríamos en la línea del tiempo desde el modelo tradicional hasta el modelo cognitivista, que es el que está en práctica hoy. Y no solo en el nivel de educación de secundaria, sino en todos los niveles de educación, porque incluso nosotros hoy día estamos aplicando el modelo cognitivista cuando estamos aquí conectados con ustedes a través de la bondad que nos ofrece la tecnología, el Internet y los recursos tecnológicos a nuestra disposición. Entonces sería interesante que cada uno de nosotros haga un aporte significativo en cuanto al concepto que tenemos sobre lo que son las teorías, los enfoques, los modelos pedagógicos, porque es que nosotros nos jactamos en decir que, bueno, yo hice una maestría, hice un doctorado, y en el momento que cualquiera nos aborda sobre una persona versada sobre estos temas, nos aborda y dicen, bueno, ¿qué pasó con este man? ¿O qué pasó con esta señora? Si es doctor o es doctora, es magíster, ¿qué es lo que sabe? Entonces cae en descrédito el papel que soporta nuestra formación, y yo pienso que más allá del papel y de la calificación debe estar el concepto y que nosotros debamos tener sobre cada uno de estos elementos. Y no solo estos elementos, sino las demás asignaturas y demás temáticas que son abordadas por los demás especialistas que tienen la oportunidad de orientarnos. Entonces yo creo que es interesante que podamos compartir, abrir un espacio en donde todos podamos hablar y participar, no con el deseo de sobresalir o de sacar pecho o ese tipo de cosas, porque es que en la viña del Señor hay de todo. Hay quienes sí, hay quienes no, hay quienes a medias, hay quienes poquito, hay quienes bastante. Yo pienso que estos son unos encuentros para aprender y desaprender. Este espacio de formación a nivel de doctorado o maestría, como quiera que se llame, especialización, es precisamente para acabar con todas esas dudas. Por eso el término desaprender y aprender.
Ojalá el próximo encuentro pues nos den la oportunidad de participar y que vayamos aprendiendo y desaprendiendo al tenor de estos encuentros. Muchas gracias. Claro que sí, Jorge, es muy importante ese aporte que tú estás dando. ¿Por qué? Porque eso es lo que se quiere. Lo que se quiere es que el egresado del IESIC, el doctor, pueda mantener ese verbo en cualquier ambiente, a cualquier nivel, sobre todo en esa selva de conocimiento que nos embarga diariamente y que necesitamos. Por ejemplo, es muy importante que cuando hablemos de los modelos educativos y hablemos de conductismo, sepamos que estamos hablando de conducta. Que cuando hablamos del cognitivismo, hablamos de cognición. Que cuando hablamos del constructivismo, hablamos de construcción. Que cuando hablemos del cognitivismo como tal, hablemos de conexión. Y para eso es muy importante leer, poder tener acceso no solamente a lo que la plataforma nos pueda brindar, a lo que estos espacios nos puedan brindar, sino a leer, a investigar, a indagar y no negarnos a la innovación, no negarnos a que hay temas que desconocemos, pero que podemos afianzarnos en ellos y explorarlos para así poder tener una producción. Yo sé que el tiempo es corto, pero cuando necesitemos otro encuentro, pues lo podemos planear y hacemos un encuentro donde todos participen, pero esa es la idea, que todos participen y de que todos aporten, porque aquí no es que yo soy la doctora Dil, que yo sé más que ustedes, no, aquí venimos a formar un grupo de aprendizaje, de compartir conocimiento y de engrandecernos como personas primordialmente y como profesionales que estamos entrando a la realidad que nos embarga en la situación económica, la situación de salud, la situación que hoy nos enseñó a vivir de otra manera y que eso nos está cambiando un paradigma, porque anteriormente las clases eran tradicionales y había que asistir, había que estar con un profesor, tenía que estar en físico, y que hoy nos están enseñando que a través de la tecnología, a través de estas universidades tan importantes como el IESIC, que nos permite llegar a diferentes rincones del mundo, nos permite estar en ese contacto, en ese roce que tenemos no solamente visual, sino auditivo y, ¿por qué no, afectivo? Porque en eso se caracteriza nuestra universidad, la parte andragógica afectiva, donde respetamos al participante, donde el participante crece conjuntamente con nosotros y donde vamos a generar esa producción que va a poner y va a enaltecer al participante como tal, al futuro doctor y a nosotros como institución. Vamos a ver, Manuel, ¿qué me quieres decir? No, muy importante todo lo que aportó el profesor Jorge, todo lo que usted ha dicho sobre los modelos. Yo pienso que con respecto a los modelos, lo que ha cambiado actualmente con respecto al modelo tradicional es que ahorita el proceso de enseñanza-aprendizaje es un poco más participativo que antes, pero yo pienso que seguimos en el modelo tradicional. Lo que ha cambiado son las formas y los medios, pero la educación ahora es un poco más participativa. Entonces, de todas formas, todos esos corrientes pedagógicas nos dan base para tomar el proceso de enseñanza-aprendizaje de distintas maneras. Claro, eso es lo que hablábamos en el transcurso de la clase, que estos modelos, estas teorías nos permiten, nos facilitan ver la evolución que han tenido a través del tiempo y que se han amoldado a las necesidades, que tradicionalmente hay docentes que todavía están en esa época, sí, que hay otros que quieren ser netamente innovadores, sí, que hay otros que se creen que son los que están en las naves espaciales, sí, pero que realmente sí nos vemos y nos ponemos a pensar un poquito, tenemos de todo un pedazo y formamos la realidad existente, que es lo que nos está exigiendo la sociedad, nos está exigiendo el mundo cambiante en el que estamos y que no nos podemos alejar de él, porque el que esté fuera de esta realidad, pues, estará aislado. Profesora, si es tan amable, me permite.
Dígame. Bueno, en mi caso particular, yo soy rector de una institución educativa, pero he pasado por todos los estadios de formación. Yo he sido docente. Disculpe que le interrumpa, nos queda 1 minuto y medio. Sí, voy a hablar de eso. He pasado por todos los estadios de formación, por preescolar, primaria, bachillerato, a nivel universitario, llevo 32 años enseñando, y maestrías. Entonces, en el caso de las instituciones educativas es interesante centrarnos en dónde estamos, porque es que las instituciones educativas, particularmente aquí en Colombia, y hablo de las nuestras, es que nosotros hablamos que tenemos en el PEI, en el proyecto educativo tenemos un modelo y en la práctica tenemos otra. Lo interesante de aclarar estas ideas es que hoy día podamos insertar, por ejemplo, el modelo cognitivista a las instituciones educativas, porque es lo que está en boga. Muchas gracias. Claro. Bueno, gracias a ustedes, gracias por participar. Por favor, motiven a sus compañeros para que se integren. Vamos a planificar otro encuentro para ponernos de acuerdo y para que la clase sea participativa, porque es mucho más ameno y mucho más enriquecedora. De verdad, muchísimas gracias por su acompañamiento y por todos sus aportes. Feliz día para todos.